Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Para los que hacemos la colección de libros de educación superior de la Universidad de Palermo, es una satisfacción estar empezando este año 2013 de publicaciones y de presentaciones, sacando un libro de autores locales, otro más en una línea que la editorial, que la colección viene trabajando. Esta vez en particular, como ustedes lo están viendo, acerca del financiamiento de la universidad y sobre todo con el enfoque que tiene ese subtítulo en el libro, que es Aportes para el debate. Justamente la idea de pensar en financiamiento partió de la noción, la opinión de que el tema del financiamiento universitario, a pesar de que parece haber salido de la agenda de los temas más urgentes hoy en educación superior, sigue siendo una de las cuestiones clave que merece un debate, una discusión abierta, como un campo de políticas públicas, de decisiones, de estrategias que tienen que ver con el presente, sobre todo con el futuro de la educación superior en Argentina. Eso en un contexto en que, como ustedes bien saben, en todo el mundo la cuestión del financiamiento de las universidades está enfrentando situaciones complejas, donde hay escenarios de ingresos que se restringen, de costos que se elevan y de una mirada de la sociedad civil que pide cada vez mayor eficacia y mayor transparencia. Esta ecuación tiene sus particularidades, pero se da también en la Argentina. Y la idea fue invitar autores, la mayoría de los cuales están sentados hoy aquí en la mesa ante ustedes, para reflexionar desde distintos puntos de vista, distintos enfoques sobre cuestiones que hacen a los temas en debate hoy alrededor del financiamiento de la universidad, de sus recursos, de sus fondos, de sus problemáticas y de sus estrategias mirando hacia adelante. Como les digo, los enfoques son muy diversos, van desde las cuestiones más macro de políticas públicas hasta las cuestiones que tienen que ver con la subjetividad y con la decisión hasta familiar que implica optar por una determinada universidad, por una determinada carrera universitaria, cómo allí está impactando también la cuestión de la política pública de financiamiento de la universidad. Como hacemos en cada una de estas presentaciones, la idea es que primero tengamos un diálogo aquí en la mesa a partir de una serie de preguntas que tienen que ver con temas transversales a todos los artículos del libro y después invitarlos a ustedes a que hagan sus propias preguntas a los autores, sus propias reflexiones sobre estas cuestiones. Antes de empezar voy a presentar a los autores muy brevemente. Todos ellos son conocidos para ustedes y tienen una trayectoria mucho más extensa que la que yo voy a mencionar aquí. Está esa trayectoria consignada en el libro. Los presento con sus cargos y sus intereses actuales y luego empezamos ya el diálogo. Participaron como autores en el libro Adriana Broto. Ella ha desarrollado su especialización vinculada a la gestión y administración de universidades nacionales, estadísticas, presupuesto y financiamiento, y es exdirectora nacional de Presupuesto e Información de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Por orden alfabético sigue Juan Carlos del Bello, economista y hoy rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Ana García de Fanelli, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad e investigadora del CONICET en el área de Educación Superior del CEDES. Matías Popovsky, director de Asuntos Institucionales de la Universidad de Palermo, donde previamente tuvo el cargo de director de comunicación, con intereses de investigación que abarcan temas de financiamiento, modelos estadísticos en la gestión universitaria y sesgos y heurísticas en finanzas. También Marcelo Rabosi, que hoy es profesor a tiempo completo en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, dictando cursos en el área de finanzas, administración y política de educación superior y análisis cuantitativo para la toma de decisiones. Y finalmente, quien no está en la mesa es Diego Santori, justamente porque él es estudiante de doctorado, está haciendo su doctorado en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, en el área de política educativa, sistemas de mercado y subjetividad. Bien. Para comenzar, ahora sí me gustaría hacer una pregunta a toda la mesa, porque este es un tema que justamente atraviesa varios de los artículos. Y tiene que ver con en qué medida creen ustedes que las políticas de financiamiento de la educación superior de las últimas décadas han impactado en la calidad de la enseñanza de las universidades. ¿Quién quiera? ¿Quién quiere empezar? Ana. Bueno, en realidad cuando me propusieron escribir un artículo para este libro, esa fue como la pregunta que yo misma me realicé, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años el presupuesto universitario aumentó notablemente
y como lo muestran distintos artículos de este libro, ha llegado a un nivel en términos del, lo que podríamos decir el PBI, equivalente a muchos países europeos. Esto, digamos, es lo primero que uno le impacta y dice, bueno, entonces ahora con este nivel de presupuesto hemos mejorado. Yo lo que trato de hacer justamente en el artículo es armar algunos indicadores, tratando de ver en qué medida hay una capacidad para mejorar la calidad de las universidades a partir de estos cambios que tuvieron lugar desde los 90 y en el año 2000. En particular en el año 2000, en la década entre 2003, 2004 al 2010, digamos, un aumento muy importante de este presupuesto, que se tradujo centralmente en incremento salarial. Entonces, en realidad, yo creo que la pregunta termina trasladándose a si el aumento salarial implica una mejora de la calidad. Nosotros hemos trabajado desde el CEDES en investigaciones justamente sobre la profesión académica, y uno lo que ve es que obviamente el salario es un elemento sumamente importante como disparador, motivador, incentivador para la mejora de la calidad, y entre otras cosas creo que un mejor salario para los docentes también implica que uno puede atraer a jóvenes con talento, con ganas a la profesión, y retener a aquellos que todavía están. O sea, eso creo que nadie lo podría poner en duda. Ahora, no parece ser condición suficiente, digamos, para garantizar que esto se va a plasmar en una mejor calidad. Lo que yo trato de desarrollar como argumento un poco en ese mismo artículo es que hay muchos otros elementos dentro de lo que podríamos llamar la gestión de la profesión académica que son necesarios para poder efectivamente hacer que ese aumento salarial se traduzca en una mejora de la calidad. Entre otras cosas, hacer lo que podríamos llamar una gestión de recursos humanos que está bastante ausente en nuestras universidades. Pero también uno de los resultados de nuestra investigación, cuando vimos el tema de la profesión académica, es la baja movilidad de los docentes. Entonces, tener ayudantes o tener JTP con 15 años de antigüedad en el sistema, eso es algo muy contraproducente, que atenta contra la calidad, digamos. Hay elementos de incentivos vía promoción, vía capacidad de ser reconocidos hasta desde un punto de vista más simbólico dentro del sistema, que me parece que atentan contra la calidad. Después hay otros elementos también que me llamaron la atención, mirando algunos números, y que en parte el trabajo de Juan Carlos del Bello muestra cifras semejantes, es que en este periodo de alto aumento salarial, la matrícula llegó a un proceso como de prácticamente amesetamiento, un aumento de aproximadamente 2% en promedio en ese periodo, mientras que los cargos simples aumentaron a más o menos un 23-24%. Y lo mismo ocurrió con los exclusivos, lo cual los exclusivos está bien porque justamente esa era la idea de mejorar la calidad vía una mayor participación de docentes exclusivos dentro del sistema. Entonces ahí también, si desde el punto de vista teórico hoy tenemos una relación docente-alumno, ¿sí?, mucho mejor que en el pasado, debería haber aumentado la calidad. Y ahí viene, yo creo, uno de los grandes problemas. No tenemos ningún indicador objetivo que nos mida la calidad. Es decir, es muy difícil generar algo parecido a esto, pero bueno, por ejemplo, en Brasil tienen pruebas a los que están egresando, a los graduados. En otros países como Chile, Colombia, México, tienen observatorio de graduados que permiten identificar en qué medida los graduados consiguen trabajo y cuál es en Chile, bueno, incluso cuál es el rango de remuneraciones que obtienen en ese mercado de trabajo. Es decir, algunos indicadores que dan cuenta si los profesionales que estamos formando efectivamente tienen una inserción adecuada en el medio. Este es un tema. Y el segundo tema, que pienso que sí, como que hubo, para responder al tema de impacto sobre la calidad, creo que sí hubo un programa positivo en la dirección de esto, que todo este programa de calidad que se creó
cuando estuvo en la gestión inicialmente de Filmus y Pugliese en la Secretaría de Políticas Universitarias, con esta idea de contratos programa por un lado y después algunos de estos programas como el PROMEI, PROMAGRO, etc. Los contratos programas quedaron ahí, stand-by, digamos, o sea, fue una idea con un empuje muy interesante, pero nunca se la continuó y tampoco se la evaluó, porque podría habérsela desestimado, pero estaría bueno saber por qué, digamos, en términos. Y lo mismo está pasando también con estos programas de calidad. Yo misma estoy haciendo investigación sobre el PROMEI y hasta ahora todo lo que encuentro es positivo desde el lado de los actores, pero tampoco hay una evaluación clara de los impactos que estos tienen para lo que nos interesa, que es formar graduados de calidad. Sí tiene impactos positivos para que la universidad tenga mejores laboratorios, mejores bibliotecas, más dedicación exclusiva. Entonces creo que la gran pregunta es si todo eso, lo que llamaríamos insumos y demás, se traduce en un graduado de calidad. Muy probablemente sí, pero bueno, justamente lo que nos falta es alguna respuesta un poco más con datos, ¿no? Que permitan dar cuenta de que esos graduados hoy se están formando cada vez mejor y logran mejor inserción laboral o científica en el campo científico y que efectivamente se alcanzan niveles de conocimiento que van creciendo con el tiempo, ¿no? O sea que es una respuesta a algo así como que las condiciones creo que están dadas en términos de mejora del presupuesto y mejora en algunos programas, pero faltan, me parece, elementos así más o menos objetivos como para uno concluir hacia qué dirección estamos conduciendo el sistema, ¿no? ¿Hay alguna otra respuesta en la mesa? Adriana. Muy breve, porque ya Ana ha desarrollado y comparto mucho lo que ella ha expuesto. Pero creo que, bueno, que una oportunidad al momento de medir el impacto que estos programas, que en verdad desde el año 2003 se vienen desarrollando, que son los programas de mejora de la calidad, la oportunidad está dada en estos procesos continuos de acreditación y evaluación. Si esos mecanismos se continúan, sobre todo los programas, lo que se vincula a la acreditación de carreras, pero también se pone énfasis en lo que es las evaluaciones externas de las instituciones, que están un poco más demoradas que con relación a las acreditaciones. Eso va a dar importantes insumos, importantes resultados que va a permitir medir este impacto de un presupuesto, de un crecimiento sostenido que el presupuesto ha tenido en este periodo, que de acuerdo a una serie de indicadores que, bueno, también en el artículo están ahí desarrollados, muestran que es una de las mejores épocas de crecimiento del presupuesto universitario. Así que creo que, bueno, parte de algunos indicadores ya son muy primarios en lo que hace a los programas de mejora de las carreras de ingeniería, pero el desafío me parece está en que de continuar con este tipo de inversiones en el sector se debería trabajar, profundizar en análisis y definiciones de este tipo, ¿no? Sin ánimo de polemizar, mi punto de vista respecto es que las políticas de financiamiento no están sustentadas en la mejora de la calidad. Simplemente si el financiamiento para programas de mejora de la calidad vinculados a los procesos de acreditación representan el 3% del presupuesto universitario, es un problema elemental de que el orden de magnitud de estos programas específicos tendientes a la mejora de la calidad de carreras, por ejemplo, que están dentro de los procesos de acreditación obligatoria, son marginales en el globo total. Las hipótesis respecto a que el aumento total del financiamiento per se mejora la calidad es una hipótesis que habría que confirmar. Si en el sistema universitario nacional 440.000 estudiantes no aprueban 2 materias por año, algo nos pasa, así que tendríamos
indicadores que no implican un mejoramiento en las tasas de egreso, etc. Respecto al financiamiento de los programas de calidad, quiero sí advertir que están excluidas las universidades privadas, no porque el hecho de que alguien está prohibido el financiamiento para estas actividades como financiamiento del Estado, pero así como el sector de comillas de la pequeña y mediana empresa tiene créditos concesionales a largo plazo y a baja tasa de interés y tienen fines de lucro, uno puede pensar que organizaciones que no tienen fines de lucro podrían tener líneas de financiamiento porque también están sujetas obligatoriamente a la calidad. Y las carreras que están comprendidas en estas evaluaciones de CONEAU muchas veces son intensivas en laboratorio y por lo tanto son carreras de mayor costo, porque son carreras de mayor grado de experimentalidad y bueno, se podría pensar en algún mecanismo no de subsidio, que está prohibido por ley, pero sí de crédito en condiciones concesionales, al igual que cualquier otro sector de actividad, industrial, agraria, etc. Ciñéndome a la pregunta estricta sobre el impacto en la calidad. Mi última reflexión es que a veces puede generar un hecho que llama la atención, porque estos programas respecto a las carreras acreditadas son para subsanar deficiencias, o lo que podríamos llamar a ser planes de mejora. Pero no hay premio para los que estuvieron bien, no sé si se entiende lo que digo, porque si una carrera alcanzó 6 años de acreditación y está todo bien, se le da también, ¿eh? ¿Cuánto se le da? Se le da la misma proporción. Ah, mira vos. Sí. Me retracto. Un poco en la línea de algunas respuestas de ustedes y para ampliar por otro lado un poco esa pregunta, pensando en las políticas y en este contexto de crecimiento sostenido del presupuesto que señalábamos desde 2003, ¿hay deudas pendientes? Y en todo caso, ¿qué deudas pendientes hay en cuanto a una política pública de financiamiento de la educación superior? Otra vez, quien quiera. Yo solamente un comentario. Si tan solo el 4% del presupuesto público va a becas, tenemos una asignatura con la inclusión social, ya que en el caso de las universidades públicas, aun cuando puedan ser gratuitas en los estudios de grado por decisión autonómica de las universidades, la cantidad de estudiantes que están cubiertos por los sistemas de becas es mínimo. Y entonces uno podría decir que una de las asignaturas se ha hecho una revolución, claro, porque hay que ver de dónde se parte, ¿no? O sea, que haya 50.000 estudiantes universitarios en un programa de becas es altamente significativo. O sea, lo que se ha ocurrido del 2003 en adelante y sobre todo en los últimos 3-4 años en materia del programa de becas es fenomenal. El monto involucrado supera los 200 millones de pesos anuales. Entonces, reafirmando, digamos, que se está por la buena senda, uno debería decir que hay que hacer un esfuerzo mayor aún, porque la gratuidad no es necesariamente sinónimo de inclusión, sobre todo en carreras universitarias que es muy difícil el trabajo simultáneo, ¿no? O sea... Sí, no... Al respecto de ese tema, es cierto, digamos, en muchas de las carreras el costo más importante no es necesariamente el costo directo de estudiar, sino los costos indirectos que están relacionados con estudiar, por cierto, digamos, el costo de oportunidad que implica no insertarse en el mercado laboral inicialmente y dedicarse quizás a estudiar, digamos, de una forma más prolongada. Marcelo, ¿querías agregar? Sí, quería hacer una pequeña... Seguir reflexionando a partir de lo que dijo Juan Carlos. Él decía que la política de gratuidad no necesariamente implica inclusión, ¿no? Y yo diría también de manera provocadora que una política de arancelamiento no necesariamente implica exclusión. Depende cómo la misma se maneje, ¿no? Por supuesto. Y ahí entra también otro de los puntos de los cuales habló Juan Carlos y que es una materia pendiente,
que es el tema de las becas, ¿no? Digamos, arancelamiento a las universidades nacionales, públicas, sin un sistema de becas bien aceitado y bien desarrollado, un sistema de préstamos subsidiados, sí puede ser excluyente, evidentemente. Pero eso es una pequeña reflexión sobre lo que recién estaba charlando Juan Carlos. A mí me parece que una materia pendiente en temas de financiamiento tiene que ver con pensar el sistema universitario como un todo. Y cuando digo como un todo es articular o pensar que el sistema se compone de universidades nacionales y universidades privadas. Y no que la universidad privada y la universidad nacional son fenómenos o servicios, digamos, sustituto uno de otro, y no complementarios. Desde ese punto de vista es importante pensar que llegar a un objetivo, hay un número mágico en educación en cuanto a financiamiento. Vieron que en educación primaria y secundaria siempre se habla en términos de PBI del 6%. Bueno, en educación superior en general se habla del 2%. La Argentina está invirtiendo, bueno, ha aumentado bastante, 0,9, alrededor de 0,9, no sé si vamos a llegar casi a 1 este año, y con el aporte privado, ¿qué será? 1,2, 1,3, no mucho más de eso. En general, lo que han, digamos, otra cosa más, si yo me pongo a pensar cuánto habría que invertir para llegar a la inversión per cápita en términos de PBI que se tenía en la década del 80, hoy tendríamos que estar invirtiendo 2 puntos del producto. O sea que para la Universidad Nacional debería duplicar el presupuesto. Para mí, hoy, dada la situación, casi inviable, pensando que estamos en el mejor momento económico en cuanto a términos del intercambio. Es decir, que la Argentina ha recibido una masa de dinero que el Estado ha pasado de recaudar entre 23 y 24 puntos del PBI en los 3 niveles de gobierno, ¿no?, a casi 40. ¿Alguien se queja por mi reflexión? Desde lejos. Digamos, cuando ponemos todo en contexto, el volumen o la masa de dinero que se necesita es realmente grande, es muy realmente grande, y sin complementar el sistema con fondos privados, me da la sensación que es muy difícil llegar a ese nivel. Y cuando hablo de complementariedad de fondos privados, no estoy pensando únicamente en el arancelamiento de la Universidad Nacional, ¿no? Otra vez, Universidad Nacional, arancelamiento, hay que pensarlo, con sistema de becas, bueno, pero estoy hablando de, como hicieron muchos de los países de la región, una forma de financiamiento es abrir el campo más para el sector privado. Digamos, es imposible llegar, o no imposible, salvo, bueno, hay muchos países de Europa que sí lo han logrado, pero para Latinoamérica es muy difícil llegar a ese número mágico del 2% sin utilizar el sector privado como un fenómeno complementario, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo, como lo hace Colombia. Bueno, un poco para pensarlo, ¿no? Digamos, me parece que, en definitiva, la idea que yo quiero dejar, más allá de que sea muy polémico por ahí lo que estoy planteando, es pensar el sistema como un todo, de alguna manera. Yo tuve la oportunidad de charlar con el que es no recuerdo ahora el apellido, el secretario de Políticas, el equivalente del secretario de Políticas Universitarias de Brasil, durante el gobierno de Lula. Y yo le preguntaba, porque ustedes saben que Brasil tiene el 75% de los alumnos en el sector privado. Y él le preguntaba si eso ¿cómo lo veían? Si era demasiado, si era excesivo. Y él decía que sí, que él buscaba una relación más o menos de 60-40. 60 privado, 40 público. Digamos, no existía ese prurito de buscar el financiamiento a través de canales no tradicionales, sino canales privados y no públicos, como para llegar a ese nivel de inversión. Entonces, nuevamente, la idea y lo que queda un poco pendiente es pensar el sistema como un todo, no que somos dos entes contrapuestos entre sí, ¿no? Matías.
Sí, no, digamos, perdón, No, por favor. si vas a hablar de lo mismo. No, sí, digamos, iba a volver un poco al principio de lo que mencionabas en cuanto a digamos, el financiamiento para estudiantes que participan tanto de universidades públicas o universidades privadas y pensándolas en un conjunto general. Por ejemplo, muchas veces este tipo de becas se utilizan para intentar direccionar la demanda hacia carreras que no son necesariamente tan elegidas y son muy necesarias para el factor del sistema productivo de un país. Caso, por ejemplo, de las ingenierías, y en definitiva, digamos, el ingeniero egresado que termina desarrollando el sistema, en definitiva no es tan importante si sale del sector público o del sector privado, sino que eventualmente el sistema pueda graduarlo. Ana. Sí, quería agregar una temática más a esto de que habría que... Y me parece que un poco el gran ausente de la política nacional en los últimos años en particular es el posgrado. Creo que si bien hubo un aspecto positivo, que es cómo se incrementaron todas las becas de CONICET, lo cierto es que no hay ningún tipo de mecanismo que ayude a fortalecer la calidad de los posgrados, ¿no? En el sentido, tanto, digamos, las maestrías, por ejemplo, porque CONICET y demás, todos están enfocados centralmente a los doctorados, o sea, todo el tema de maestrías ha quedado bastante ausente en la política de los últimos años, y tampoco, digamos, fondos y demás que permitan que estos posgrados se integren adecuadamente con el grado, ¿no? En términos de esta articulación, el posgrado sigue estando desarticulado con el grado, sigue teniendo una característica muy precaria que depende de cuántos alumnos logran cada cohorte convocar para saber si ese posgrado se abre, no se abre. Los docentes siguen sin tener ninguna representatividad en los consejos directivos o superiores de las universidades. Y justamente es algo que es contrario a lo que pasa en el resto del mundo más desarrollado, en donde el posgrado es un poco la niña mimada, porque ahí es en un orden masivo de educación superior, donde es posible, como decía Burton Clark, lograr ese nexo entre enseñanza, aprendizaje e investigación. Porque el grado ya es demasiado masivo y es casi imposible realmente incorporarlo plenamente. Entonces, cuando uno mira los datos de posgrado en la Argentina y los compara con distintos indicadores por habitante, comparándolo con los graduados de cada país y demás, nosotros estamos por debajo, desde ya de Brasil, también de Chile, también de México, es decir, sin ponernos obviamente con las comparaciones de los países más desarrollados. Entonces yo creo que el posgrado no es un nivel que efectivamente ha sido objeto de política. Sí ha sido objeto de política el doctorado, pero más que el doctorado, el alumno. Yo en un momento, digamos, el becario, en un momento yo participé de una comisión del CONICET cuando se estaba planificando a ver qué cantidad de becas se iba a dar, y hicimos una encuesta a los distintos doctorados de las universidades nacionales, y muchos decían, no necesitamos solo becas para los doctorandos, sino instalaciones, oficinas donde colocarlos, mejora de los laboratorios en aquellos ámbitos en que era necesario, ¿no? Entonces me parece que es una política más integral que en algunos lugares particulares se ha hecho, en algunos laboratorios más de ciencias básicas donde se han mejorado las condiciones, pero no es algo abierto al sector en su conjunto, sino a ciertos ámbitos particulares de las ciencias básicas más que al grueso. Y como señalé, la maestría es algo visto como, no es algo, digamos, es un negocio, no es algo que uno tenga que incentivar desde el Estado en forma activa, y es algo distinto a como se lo ve en el resto del mundo, ¿no? Y ahí sí hay un indicador quizás que es la tasa de graduación, ¿no? De los posgrados. Sí, también. Déjame dimensionar lo que dice Ana, porque es totalmente correcto, para que tengan una idea si es que no saben. Y por ahí me corrigen ustedes, creo que tener los números más o menos en mente, que cada 100 alumnos en el sistema, 95 son de grado. Así que es un mundo muy, muy, muy pequeñito el posgrado todavía, ¿no? Así que
Sí, cuando uno toma las mejores universidades del mundo, la relación es mucho más importante los alumnos de posgrado que los de grado, en términos numéricos. Y eso indica que la institución está haciendo investigación, que está formando ya un cuadro importante de profesionales y de científicos, ¿no? Claro. Y germen de carreras de grado nuevas también, Seguro, ¿no? Que claro, a veces sí. aquí hacen el camino inverso, ¿no? No empezando del posgrado en realidad, o de armar un campo ahí de discusión.